Buen día. En esta ocasión continuamos con el acompañamiento de lectura del libro de texto. Anteriormente pues abordamos el tema en relación al movimiento armónico simple. Seguimos con el tema de movimientos eh, periódicos, ¿verdad? Y en esta ocasión pues vamos a abordar un tema de movimiento amortiguado. Aunque hay ocasiones en donde no necesariamente hay oscilaciones, pero habrán criterios, ¿verdad?, que permiten a un sistema sufrir algún tipo de oscilaciones amortiguadas en presencia de fuerzas. Algo que caracteriza el movimiento amortiguado es que se consideran fuerzas disipativas, ¿verdad? Modelos un poco más apegados a la realidad, en donde hay fuerzas que hacen que la energía del sistema ya no sea constante y que esta energía pues se vaya perdiendo eh, como una función del tiempo, el transcurso del tiempo. Tal es el caso de la fricción, ¿verdad? Un concepto que se ve desde física 1. No tenemos un coeficiente de fricción cinético asociado al movimiento y un coeficiente de fricción estático asociado al reposo de algún sistema. En esta ocasión, pues no vamos a abordar ese tipo de fuerza. Hay varios modelos de fuerzas disipativas, ¿verdad? Pero en este caso abordamos una en particular, una fuerza que es directamente proporcional al movimiento y se opone a dicho movimiento. Dicho de otra forma, en forma de una ecuación, esta fuerza disipativa, puede esta expresión, una fuerza disipativa que es directamente proporcional a la velocidad del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, la resistencia del aire puede ser una fuerza, ¿verdad? Que actúa de acuerdo a este modelo. Por ejemplo, cuando una persona es lanzada desde lo alto de un avión, ¿verdad? Desde lo alto de una azotea, con un paracaídas, pues el paracaídas lo que hace es precisamente proporcionar una fuerza, ¿verdad?, disipativa, que en muchas ocasiones se utiliza este modelo de fuerza. Entonces, para el sistema masa-resorte, el caso didáctico que habíamos estado estudiando anteriormente, la sumatoria de fuerzas tendría una componente adicional. Tendría menos K por X y menos B por V, ¿verdad?, que es la fuerza disipativa. B se refiere a un coeficiente de amortiguamiento y V se refiere a la velocidad. Por segunda ley de Newton, esta sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Expresada en forma de ecuación diferencial, pues se vería así como está la ecuación 14.1. Aquí el autor da una solución, ¿verdad?, para esa ecuación anterior, pero este solamente es uno de los casos, como les estaba mencionando anteriormente, ¿verdad?, el caso de un sistema que oscila, pero no necesariamente puede ser así, ¿verdad?, porque en realidad en esta ecuación diferencial interfieren varios factores. Por ejemplo, puede ser que un cuerpo esté sumergido en un medio viscoso y ese medio viscoso, por ejemplo, sea un medio así como el aire, que permite que un péndulo, por ejemplo, oscile, ¿verdad?, y se apegue a este movimiento. Pero en algunas ocasiones podría ser que tengamos un cuerpo sumergido en un medio mucho más viscoso. Por ejemplo, imaginen algo así como melaza o glicerina, ¿verdad?, que son medios que proporcionan una fuerza disipativa muy, muy grande y la fuerza de restauración es pequeña en relación a esa fuerza disipativa. Entonces, en este caso sí habrá movimiento, pero no será un movimiento oscilatorio. De esto, pues vamos a especificar un poco y nosotros vamos a desarrollar el modelo, ¿verdad? Y vamos a estudiar 3 casos. Entonces, abordamos el sistema masa-resorte. El modelo que vamos a utilizar es el modelo de fuerza disipativa, en donde es directamente proporcional a la velocidad y actúa en la dirección opuesta a esto. B, como mencioné hace poco, es el coeficiente de amortiguamiento. Para fines prácticos de la clase, vamos a asumir que este coeficiente
de amortiguamiento es constante, aunque en realidad ese coeficiente de amortiguamiento pues es una función de varios aspectos, de varios parámetros. Por ejemplo, el tipo de medio que acabo de mencionar, como lo tengo aquí, ¿verdad? Ya mencioné el caso del aire, del agua, de la melaza, glicerina, que son medios que tienen diferente viscosidad. La forma del objeto, también hice referencia rápidamente a esto, ¿verdad? Si nosotros lanzamos desde lo alto de un avión, por ejemplo, una bola de boliche y una persona con un paracaídas, lógicamente caerá, si los dos se sueltan al mismo tiempo, caerá primero la bola de boliche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la forma del paracaídas pues permite que esa fuerza disipativa, ¿verdad? En este caso, favorezca la caída y el tiempo de ese fenómeno. Muy bien. Tenemos aquí que es el tamaño del objeto también, otro factor que puede influir, ¿verdad? Si nosotros tenemos en un medio viscoso los objetos con mayor tamaño, lógicamente van a abarcar una mayor área, un mayor espacio, ¿verdad? Y por lo tanto podrían sufrir mayores fuerzas disipativas. Entonces, esto es simplemente de carácter informativo, ¿verdad? El coeficiente de amortiguamiento es factor de muchas situaciones. Acabamos de mencionar la ecuación diferencial. Por segunda ley, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Por segunda ley, eso es igual a masa por aceleración. Esto que está aquí sería la ecuación diferencial característica para un movimiento amortiguado. Esto hay que llevarlo, ¿verdad? Así como lo traíamos del movimiento armónico simple, la ecuación diferencial toma una forma ligeramente diferente. Un paso trascendental para la solución de una ecuación diferencial de este tipo es encontrar la ecuación característica asociada, en donde nosotros colocamos una raíz que le llamamos lambda, con una potencia equivalente al grado de derivación. Segunda derivada tenemos un lambda al cuadrado, primera derivada lambda a la 0, pues lambda a la 0 que sería 1 y quedaría solamente la constante. Esto sería igual a 0. Y si nosotros vemos rápidamente esta expresión, pues para poder resolver una ecuación de este tipo, pues aplicamos la fórmula de la ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, en una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, b y k, los equivalentes a las constantes a, b y c de la tradicional ecuación cuadrática. Hacemos el planteo de la ecuación cuadrática y vemos que tenemos dos posibles raíces, ¿verdad? Que se pueden expresar de esta forma. Noten que en esta ecuación 2 se ha reordenado esta expresión. Claro, ¿verdad? Para poderlo ingresar dentro de este factor radical, tengo que elevarlo al cuadrado, así como está en esta expresión. Mientras que del otro, algunos términos, y quedó simplemente el término k sobre n. Y aquí es donde se derivan tres casos posibles, ¿verdad? Que va a depender del signo que tenga este discriminante, este factor radical que está en la ecuación 2. Entonces, aquí va el primer caso. ¿Qué sucede si este término que está dentro del radical es un valor positivo? Bueno, estaríamos trabajando con valores reales, ¿verdad? Y tendríamos dos raíces, una cuando este signo sea positivo y la otra cuando se toma el signo negativo. Si ese criterio se cumple, entonces vamos a decir que el movimiento es un movimiento sobreamortiguado y este sistema no sufre oscilaciones. Entonces, el criterio es muy sencillo de identificar de ahora en adelante. Nosotros lo que vamos a ir haciendo es comparando, ¿verdad? Este término que aparece en el discriminante. Si el término b cuadrado, m, todo esto elevado al cuadrado, es mayor que el término k sobre m, entonces tendremos ese movimiento que le vamos a llamar sobreamortiguado. Nuevamente, el objetivo de este tema pues no es entrar en detalles en cuanto a la solución de la ecuación diferencial, sino que nos interesa, en primer lugar, identificar qué tipo de movimiento va a ser y de ahí pues tomar la solución correspondiente a la ecuación diferencial. Entonces, bajo estos criterios, esta ecuación diferencial que tenemos aquí en la ecuación número 1, la solución, si las raíces de la ecuación característica son raíces reales, entonces tenemos una ecuación que tiene la forma de funciones exponenciales, decrecientes, ¿verdad? Lambda 1 y lambda 2 son raíces C1 y C sub 2, son constantes que vamos a encontrar de acuerdo a las condiciones iniciales, ¿verdad? Así como lo hacíamos en el movimiento armónico simple, en donde, pues, para poner en movimiento el sistema, pues se necesita que un agente externo lo perturbe, ¿verdad? Y pueden existir dos posibilidades. Bueno, varias posibilidades.
Primero, que se le dé una posición inicial y por lo tanto se le está proporcionando una energía potencial elástica al sistema, que se le dé una velocidad inicial y por lo tanto se le está proporcionando una energía cinética inicial, o la combinación de ambos, ¿verdad? Que aparte de darle una deformación inicial del sistema, se le dé también un impulso. Entonces se le estaría proporcionando ambas energías. El segundo caso que se puede presentar es que el discriminante sea cero. Entonces, si eso ocurre, es porque el término b sobre 2m, que está elevado al cuadrado, sea igual al término k sobre m, o sea que tengan la misma magnitud, de tal manera que al restarlos del discriminante, aquí de esta ecuación 2, al restarlo de este discriminante, dos valores que tengan igual magnitud, pues eso va a ser cero. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a tener aquí del discriminante un más menos cero, ¿verdad? Pero de acuerdo a esto, nosotros estamos resolviendo una ecuación cuadrática. Y esa ecuación cuadrática, pues tiene a lo sumo dos raíces. ¿Qué quiere decir esto? Que este término que quedó, el término menos b sobre 2m, tiene multiplicidad 2, ¿verdad? O sea que hace la función de las dos raíces. Si ese es el criterio, pues la solución de la ecuación diferencial toma esta forma que está aquí. ¿Cuál es la diferencia con la del caso del movimiento sobreamortiguado? Bueno, que en este término, en esta expresión, ahora aparece la variable t que representa el tiempo, ¿verdad? Acompañando también a la función exponencial que tiene también el tiempo en la parte superior. Si este es el caso, pues al sistema le vamos a llamar sistema críticamente amortiguado. Noten que el término K sobre M, ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos como los factores de los cuales depende la frecuencia del sistema masa resorte. Entonces, al término raíz de K sobre M se le conoce como frecuencia angular del sistema, y lo que vamos a hacer es que, para no confundirlo con la frecuencia del sistema de un sistema amortiguado, pues le vamos a colocar el subíndice 0 de ahora en adelante. Entonces, omega sub 0 para nosotros es igual a raíz de K sobre M, que sería la frecuencia natural del sistema si no hubiese fuerzas disipativas actuando en el sistema. Hay un factor de amortiguamiento crítico asociado a este tipo de movimiento, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos la relación, el término que aparece del lado derecho de la expresión anterior es el cuadrado de omega 0, y al despejar para b, pues se cumple esto, ¿verdad? Que el coeficiente de amortiguamiento es igual a 2 veces la masa del resorte por la frecuencia natural de oscilación. Entonces se dice que para este caso particular, ese coeficiente de amortiguamiento es crítico. Bien, nuevamente C1 y C2 depende de condiciones iniciales, tal como lo estamos mencionando en esta lámina. Y por último, el caso 3, que es el que menciona el libro, ¿verdad? Es donde se presentan oscilaciones. Le llamamos a este movimiento subamortiguado, y se da un caso en donde el discriminante de la ecuación cuadrática tiene valores negativos, ¿verdad? Entonces, es porque el primer término, el término b sobre 2m elevado al cuadrado, es menor que el término k sobre m. Por lo tanto, en la ecuación cuadrática nosotros podríamos de forma conveniente intercambiar este orden, ¿verdad? Adelantándonos al hecho de que este número es negativo, así como lo tenemos aquí, en donde he colocado fuera del radical el término i, en donde i pues es un número imaginario que es equivalente a la raíz cuadrada de menos 1, ¿verdad? Entonces, con esto, ¿qué aseguro? Aseguro que este término que está quedando aquí entre el radical ya es un valor positivo definido, y le vamos a llamar omega, ¿verdad? Que de forma conveniente representa la frecuencia de oscilación de este sistema subamortiguado. Otra forma de simplificar esto es asignarle a este término menos b sobre 2m un factor alfa, y a este término que está en el radical un factor omega multiplicado por i, ¿verdad? Haciendo referencia a que es la parte imaginaria de esas raíces. Desde luego, las raíces son complejas conjugadas, ¿verdad? Porque existe el término positivo y el negativo para el término omega i. Bien, esta es la frecuencia angular de oscilación. Entonces, de ahora en adelante, se espera un valor positivo de este omega, ¿verdad? Porque el raíz de menos 1 está cargado al factor imaginario. Bajo esas condiciones,
Entonces la solución de esta ecuación diferencial tiene esta forma, miren. A por E a la menos alfa t por el coseno de omega t más phi, o el seno, ¿verdad? Anteriormente habíamos visto cómo podemos nosotros hacer el intercambio entre las funciones seno y coseno, ¿verdad? Que al final, pues simplemente se compensa el argumento 90 grados, ¿verdad? Dependiendo cómo tenemos originalmente las funciones, sumamos o restamos pi medios. Muy bien. Esta es la forma más general, ¿verdad? En la cual podríamos plantear esa solución, porque alfa es el término b sobre 2m y omega, pues que es la raíz cuadrada de k sobre m menos b sobre 2m todo al cuadrado. Así quedaría de esta forma. A y phi dependen de condiciones iniciales, ¿verdad? Es decir, hacen el mismo papel de C sub 1 y C sub 2 de los casos anteriores, del movimiento sobreamortiguado y el movimiento críticamente amortiguado. Aquí hay que tener cuidado, estoy colocando aquí esto con el símbolo de un ojo, ¿verdad? En donde A no representa la amplitud, ¿verdad? Es simplemente una constante, ¿verdad? Recuerden que en el movimiento armónico simple llamábamos A la amplitud, pero en este caso la amplitud en realidad no es constante, sino que va acompañado aquí de este señor que es un factor exponencial decreciente, ¿verdad? Entonces es llamado también una envolvente. Ese factor exponencial es una envolvente y la amplitud de este sistema varía con el tiempo y decrece, ¿verdad? Ese es el efecto de la fuerza disipativa. En forma gráfica, pues nosotros estaríamos viendo un gráfico posición-tiempo de este tipo, de esta forma, como es el factor periódico que hace que el sistema oscile, pero viene la amplitud que tiene un factor decreciente y hace este factor, ¿verdad?, de envolvente y hace que esta función vaya decreciendo en el tiempo, ¿verdad? Y el sistema, pues cada vez, a medida avanza el tiempo, vaya perdiendo energía, que es el caso, por ejemplo, cuando nosotros le damos un impulso a un columpio, ¿verdad?, de un niño y lo dejamos. Entonces, el sistema va a comenzar a oscilar, pero en cada oscilación la amplitud es cada vez menor. Bien, eso es justamente lo que nos hablaba el autor, ¿verdad? Sears, perdón, eh, este texto de física universitaria de Szymanski, Sears-Szymanski, ¿verdad? Y tenemos esa contribución aquí, movimiento subamortiguado. Bien, noten que las frecuencias no son iguales, ¿verdad? Esta también es un error que se comete con mucha frecuencia, ¿verdad? El estudiante asume que estos sistemas tienen iguales periodos, ¿verdad? Y de hecho no lo son, ¿verdad? Porque este término K sobre M representa el cuadrado de la frecuencia natural del sistema y por lo tanto este término que está del lado derecho de este radical hace que esa frecuencia sea menor, ¿verdad? Entonces, esa frecuencia de oscilación de un sistema subamortiguado es menor, ¿verdad?, a la frecuencia natural del sistema armónico simple. Bien, aquí hay algunos gráficos, ¿verdad? En donde tenemos dos comparativos, una envolvente que está en color azul y hay una envolvente que está en color rojo, que es con un factor de amortiguamiento más agresivo, ¿verdad? Que hace que el sistema pierda energía más rápido en el mismo tiempo. Nuevamente, ¿verdad? Todo esto pues depende de la fuerza disipativa que esté actuando sobre el sistema y esa fuerza disipativa pues en factor pues depende del coeficiente de amortiguamiento. Y aquí se suman pues todos estos aspectos que habíamos visto, ¿verdad? Anteriormente, ese sistema podría sufrir una fuerza disipativa dependiendo de todos estos factores, ¿verdad? Del tipo de medio, de la forma de ese objeto, del tamaño que tenga ese objeto, ¿verdad? Entonces podríamos tener diferentes escenarios para la oscilación. Aquí hace un comparativo el autor. Sí menciona el coeficiente de amortiguamiento crítico. Miren que es justo la frontera donde el sistema dejaría de oscilar, ¿verdad? Y pasa de sufrir un movimiento subamortiguado a un movimiento críticamente amortiguado. Está la solución para el movimiento sobreamortiguado, que lo habíamos visto anteriormente también. Este desarrollo es en función de las energías, ¿verdad?
Entonces, en el sistema se presentan dos energías cuando el sistema masa resorte está oscilando, que es la energía cinética y la energía potencial elástica asociada al resorte, ¿verdad? Pero esa tasa de energía decrece en el tiempo. Y aquí pues se sustituye utilizando la ecuación diferencial del sistema masa-resorte y se llega a una conclusión muy sencilla, que la tasa, esto que está aquí, es la tasa a la cual cambia la energía, es decir, es potencia, es energía por unidad de tiempo. En el sistema internacional, esto sería joules y el tiempo sería segundo, por lo tanto, esta potencia estaría dada en watts. Depende de dos factores. Uno es el factor de amortiguamiento y el otro es la velocidad que está elevado al cuadrado. Entonces noten que el término negativo hace referencia justamente al hecho de que esa tasa, ¿verdad? Esa energía está disminuyendo en el tiempo, así como se menciona en esta parte del texto, ¿verdad? La energía disminuye en el tiempo. Bien. Otro tema que es de relevancia es el movimiento forzado. Tal como acabamos de ver, pues en muchas situaciones se presenta el movimiento sobreamortiguado, críticamente amortiguado o el subamortiguado. Y en muchas aplicaciones, pues eso no es deseable. Nosotros necesitamos mantener en movimiento un sistema. El caso sencillo que acabo de mencionar, ¿verdad? Del niño que está en el columpio. Si nosotros solamente le damos un impulso único al sistema, pues el niño se va a aburrir, ¿verdad? Porque cada vez va a dejar de moverse a las mismas cantidades de amplitud y ya cuando ese sistema haya perdido mucha energía, pues el niño se aburre, va a bajar y va a buscar otra cosa que hacer. Entonces hay que buscar un agente externo para proporcionarle la energía a ese sistema que esté perdiendo. Entonces vamos a agregar a nuestro sistema una fuerza externa, que es llamada fuerza impulsora. Entonces a nuestro sistema ahora se le agrega una componente más a la ecuación diferencial. Vamos a tener combinaciones de fuerzas restauradoras, fuerzas disipativas, fuerzas impulsoras aplicadas al movimiento del sistema. Así como tenemos este pequeño diagrama aquí. Miren, este es un sistema con una constante resorte. Este proporciona la fuerza restauradora. Tenemos un amortiguador. Este proporciona la fuerza disipativa. Está el cuerpo de masa M, que es el que está oscilando. Y aquí hay un agente externo, ¿verdad? Que le proporciona una fuerza. Matemáticamente, esa fuerza externa puede tener cualquier valor, ¿verdad? Puede ser una fuerza externa constante, puede ser una fuerza externa exponencial, puede ser una fuerza externa polinomial, etc. Pero para fines del movimiento periódico, pues esa fuerza externa se elige de forma que tenga características similares a las de un movimiento armónico simple, es decir, una fuerza externa que tenga una magnitud, que le vamos a llamar fuerza máxima, coseno de omega t más phi, es decir, que es una fuerza que está siendo aplicada de forma periódica, ¿verdad? Obedeciendo a las características de las funciones seno y coseno. Omega sub d es la frecuencia de esa fuerza impulsora. Entonces, la ecuación diferencial del movimiento forzado quedaría de esta forma. Tendríamos masa por aceleración más la fuerza disipativa más la fuerza restauradora igual a esa fuerza externa. Entonces, ahora la solución de esta ecuación diferencial se vuelve un poco más complicada, ¿verdad? Nuevamente, no vamos a resolver ecuaciones diferenciales, pero vamos a describir qué es lo que sucede cuando se proporciona un movimiento de este tipo. Aquí el autor hace un análisis, ¿verdad?, de cómo varía la amplitud del sistema forzado, perdón, en función de esta relación de frecuencias, omega sub d sobre omega, en donde omega pues es la frecuencia angular del sistema, ¿verdad? Muy bien. Y da esta solución, miren, para un factor, para un movimiento forzado. Y dice que la amplitud de este sistema depende de estos términos. Ya voy a profundizar un poco más en esta expresión, porque en realidad esta no es la solución de la ecuación diferencial, ¿verdad? Es simplemente la amplitud
de la solución correspondiente a la de estado estable. Resonancia es justo el fenómeno que pretendemos describir aquí, ¿verdad? Y es una situación en donde un sistema forzado llega a obtener amplitudes muy grandes. De hecho, el desarrollo para el estudio de este fenómeno de resonancia lo voy a cambiar, ¿verdad? Lo voy a utilizar el libro de Física para la Ciencia de la Ciencias y la Ingeniería del autor Raymond Serway para abordarlo desde este punto de vista. ¿Por qué prefiero hacerlo de este tipo? Porque creo que es un poco más claro el desarrollo, ¿verdad? Aquí tenemos, miren, la fuerza restauradora, aquí tenemos la fuerza disipativa, aquí está la fuerza externa, y por segunda ley de Newton esto es igual a masa por aceleración. Pues, describe aquí la ecuación diferencial en la ecuación 15.34, y me dice, hay una solución asociada a este sistema, y la solución de estado estable tiene esta forma, x igual a coseno de omega t más phi, ¿verdad? Claro, esto ya es un movimiento armónico simple, en donde A, que es la amplitud de la solución de estado estable, es una función de este tipo, ¿verdad? Esta expresión es la misma que tiene el autor de física universitaria, pero para mí es un poco más fácil analizar qué pasa con esta amplitud expresada de esta forma, no en forma de relaciones, aunque las conclusiones son las mismas. Omega 0, pues es la frecuencia natural del sistema, ¿verdad? ¿Y qué sucede con esta relación? Bueno, me voy a adelantar porque aquí es un desarrollo un poco más enriquecido en función de la ecuación diferencial. Entonces, les estaba diciendo que esa x igual a coseno de omega t más phi es simplemente una parte de la solución de la ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial que se muestra en la expresión 15.34, en realidad se resuelve en dos etapas. Se le asocia una solución homogénea y una solución particular. O, dicho de otra forma, una solución que es transitoria y una solución que es la de estado estable. En ambos textos simplemente aparece la solución de estado estable, pero es importante mencionarlo, ¿verdad? Porque en algunas situaciones, pues es importante el tema de los armónicos. Precisamente cuando estudiamos sistemas eléctricos, nos vamos a dar cuenta que el tema de los transitorios y el tema de los armónicos puede ser un factor muy dañino, ¿verdad? Para algunos sistemas y puede provocar inestabilidad de algunos sistemas. Entonces, ¿qué sucede con los transitorios? Normalmente en este libro no se consideran porque duran un periodo de tiempo muy poco, ¿verdad? Pero nuevamente, en algunos sistemas eléctricos ese intervalo de tiempo muy pequeño puede hacer que un aparato se queme, ¿verdad? Pero lo vamos a mencionar rápidamente. Entonces, hay un periodo de tiempo, aquí esto es tiempo, entonces aquí hay una frontera. Entonces, antes de que el sistema se estabilice, el sistema sufre un transitorio en donde está actuando la solución homogénea. Esta solución homogénea, como ya vimos anteriormente, esto puede ser la contribución de un movimiento sobreamortiguado, de un sistema crítico amortiguado o un sistema subamortiguado. Y posteriormente, pues en cualquiera de los casos nosotros sabemos que ya sea el sistema sobre, crítico, sub, siempre cuando el tiempo avanza, la tendencia del sistema es a desaparecer, ¿verdad? Ese tipo de solución. Bien, entonces una vez que pasa ese transitorio, se queda trabajando la solución de estado estable y esta es la que aparece en el texto, ¿verdad? X igual a coseno de omega t más phi. Bien. Aquí está el mismo análisis de la amplitud en función de la frecuencia externa de oscilación. Y para eso vamos a utilizar esta amplitud, ¿verdad? Entonces, noten que aquí esto se puede simplificar, ¿verdad? Si vemos esto como dos relaciones. Una relación de un numerador y el factor que está en el radical, un denominador. Entonces, ¿qué factores pueden hacer que este denominador se haga pequeño? ¿Y qué sucede a una función cuando el denominador se hace pequeño? Pues ya sabemos que a medida este denominador se haga más y más pequeño, como es inversamente proporcional a A, entonces a medida este denominador descienda, pues la amplitud
aumenta. Y ahí es donde puede ocurrir la resonancia. ¿Qué factores pueden contribuir? Bueno, uno es que la fuerza disipativa sea muy débil, que es lo que aparece aquí, que B sea igual a 0 o aproximadamente 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ya este factor B por omega sobre M elevado al cuadrado tiende también a 0. Y noten que en el denominador queda una diferencia de frecuencias. Omega al cuadrado, que es la frecuencia de excitación, menos omega 0 al cuadrado, que es la frecuencia natural del sistema. Entonces, cuando eso ocurre, cuando esas frecuencias se acercan, así como está aquí, cuando omega es aproximadamente omega 0, entonces este factor pues puede también tender a 0. ¿Qué sucede con el denominador? El denominador tiende a 0 y la amplitud tiende a valores infinitos. Pero claro, eso es desde el punto de vista matemático. En algunos sistemas eso no va a ocurrir, ¿verdad? Antes de que el sistema alcance amplitud infinita, lo que va a suceder es que se vuelve inestable. Entonces aquí tenemos este gráfico, miren, un coeficiente de amortiguamiento grande, que es este gráfico color negro, y ahí hay resonancia, pero esa amplitud alcanza un máximo valor para una frecuencia de excitación igual a la frecuencia natural del sistema. ¿Qué sucede con ese mini criterio, pero con un coeficiente de amortiguamiento pequeño? Pues esa amplitud es cada vez más grande. Y el caso crítico, ¿verdad? En donde el denominador tiende a 0 y la amplitud tiende a infinito, ¿verdad? Entonces, esta situación de resonancia es importante porque tiene aplicaciones muy importantes en la física, en la ingeniería civil, en sistemas oscilatorios en forma general, ¿verdad? En estudios sísmicos, ¿verdad? Por ejemplo, podría darse una situación en donde nosotros tenemos un lugar en donde se presentan movimientos sísmicos. Esos movimientos sísmicos tienen una frecuencia, ¿verdad? De oscilación y, por ejemplo, se hace un estudio de terreno, un estudio del diseño que se va a realizar en ese terreno. Y, por ejemplo, ese edificio que se va a construir, al final, pues tiene una frecuencia natural de oscilación. Entonces, estos son estudios que tienen que hacer, ¿verdad? Las personas dedicadas a la ingeniería civil, ¿verdad? Verificar que esa frecuencia natural de ese edificio sea una frecuencia que no se haya presentado en el histórico de movimientos sísmicos de esa zona. ¿Ya ven cuál es la importancia de ese estudio? ¿Qué sucede o qué sucedería si la frecuencia natural de ese sistema, la frecuencia natural del sistema, este omega 0, coincide en algún momento con la frecuencia con la cual se transmiten ondas sísmicas ahí? El sistema entraría en resonancia, ¿verdad? Y puede hacer que ese sistema, si no está construido para prevenir ese tipo de situaciones, pues se vea sometido a amplitudes muy grandes y puede hacer que lo colapse. Hay muchas aplicaciones, como les acabo de mencionar. Otro caso, pues el famoso caso de los pelotones, ¿verdad? De militares que entran a un puente y que con el movimiento de sus pies hacen que sobre ese puente se transmitan, ¿verdad? Una serie de oscilaciones. De ahí que la frecuencia con la cual se están emitiendo esas oscilaciones coincidan con la frecuencia natural de ese puente, entonces lo hacen entrar en resonancia y ese puente pues podría colapsar. Bien, entonces ese sería el tema de resonancia, es el tema que estamos interesados en abordar en este tema de movimiento forzado. Con esto estaríamos terminando pues el capítulo 14 del libro de texto. Así que pues muchas gracias. Seguimos con un acompañamiento sobre otro tema en otra clase. Saludos.